Bueno, Andrés Saldívar Larraín, yo decía, es un hijo privilegiado del siglo XX, un testigo de nuestra historia como pocos. Ha conocido desde Gabriel González Videlas para adelante a todos los presidentes, incluida la familia del actual presidente Boric. Ha sido ministro, presidente del Senado. Él, encargado de la hacienda más joven de la historia, 27 años tenía cuando Eduardo Frei Montalva le encargó la economía del país. Un sobreviviente de tomo y lomo, 2 accidentes aéreos. Yo le preguntaba al comienzo, antes de grabar, porque yo sabía de uno, pero fueron 2 accidentes a los que sobrevivió. Se cayó el avión donde iba Andrés Saldívar. Un hombre al que Neruda le ha dedicado unos versos bien duros. Él tiene una teoría respecto de quién escribió eso. Don Andrés, tantas cosas se podrían decir de usted. Gracias por estar con nosotros una vez más. No, primero que nada que te agradezco la invitación a tu programa aquí, Claudio, porque creo que me gustaría que conversáramos lo más extendido posible. Tenemos tanta anécdota, tanta que se va a hacer y corto. No tanto de los cargos, sino que más bien esto de la historia que uno tiene, que hemos vivido en común. Y yo creo que es bueno que la gente conozca lo que es la experiencia de una persona metida en el cargo público. Por eso cuando yo escribí el libro último que escribí... Lo voy a mostrar. Aquí. Con dedicatoria, Eduardo Frei Montalva y Andrés Saldívar. ¿Se acuerda usted de qué estaba pasando en este minuto? ¿Qué estaba ocurriendo aquí? ¿A quién estaban llamando? ¿Al Fondo Monetario Internacional? Cuando me nombro ministro de Economía primero, el año 68. Y ya me había nombrado y estamos en el escritorio de don Eduardo Frei en La Moneda. Él está hablando con la señora Maruja, con su señora, y yo estoy hablando con Inés, mi señora, comentando el tema que hemos tenido. Y eso salió en el diario La Tercera, una foto de portada, donde Frei, ¿no es cierto?, se refería en muy buenos términos a mi persona para justificar mi nombramiento, por supuesto. Pero ese relato, ¿no es cierto?, que yo trato de hacer ahí, más que una biografía, que nos guste, es más que nada, ¿me entiendes tú?, un poco contar la experiencia que tuve y he tenido yo durante mis 70 años de vida política. ¿El mejor presidente con los que usted ha trabajado es Eduardo Frei Montalva? Sí, yo creo que Frei es un hombre que trasciende el tiempo porque fue un presidente no solo hacedor de cosas, era un hombre que tenía una visión de futuro muy, muy importante que lo debe tener siempre una persona que tiene la conducción de un país. Y doy un solo dato, me acuerdo que cuando yo estaba ministro de Hacienda, ya el año 68, un día Frei me plantea la necesidad que apoyemos la posibilidad de construir el metro en Santiago, porque se oponían los técnicos a construir el metro porque no tenía rentabilidad social y porque había una discusión si se construía la línea 1 que unía Estación Central con El Salvador, la calle El Salvador en el parque hoy día en Bretaña, Providencia, o la línea 2 que llegaba, metías tú, más bien hacia el sur de Santiago. San Miguel, por ahí. Y la discusión era una discusión de tipo social, porque se decía que la línea 2 iba a favorecer, y lo que hablaban a favor de esa línea 2, iba a favorecer a los sectores más populares, mientras que la línea 1 iba a favorecer a la gente de sectores medios y también a los sectores mayores. Y esa discusión interna, además, ¿no es cierto?, se reforzaba con el hecho de que no había en el tema del metro, de que no tenía rentabilidad social, como dije. Y Frei dijo, mire, vamos a construir la línea 1, no por un problema social, sino que para tirar la línea 2 hay que expropiar tantas cosas para llegar a San Miguel, que hace casi imposible hacerla, sobre todo que se hacía a tajo abierto. Ese tipo no se hacía como hoy día, pues se hacen por túneles. Y me dice Frei, ¿usted está dispuesto a apoyarme, a darme respaldo desde el punto de vista económico? Hay la posibilidad de un crédito con Francia. Yo le dije, de todas maneras, me dijo, mire, esto hay que hacerlo porque Santiago va a necesitar un sistema de transporte
como otros países de América Latina. Y me dijo, ¿usted está dispuesto a ir a París a firmar los contratos? Porque es muy importante que aparezca usted. Porque había a su vez un tema con los americanos y los franceses. Los americanos querían ellos hacer el contrato, pero no había posibilidad de crédito. Mientras que los franceses querían ellos, porque tenían toda la tecnología, y además daban el crédito. Bueno, y ahí fue el metro. Y el metro no existiría, o se hubiera atrasado mucho. Entonces era un hombre de proyecto. Una vez escuché a Lagos, siendo ya ministro de Obras Públicas, recordemos que Eduardo Frei Montalva también fue ministro de Obras Públicas. Claro. Entonces en algún minuto le dicen, presidente, no había ni una forma de hacer estos túneles que van a Viña, el Zapata y el otro, los dos túneles. Sí. ¿Lo Prado? Lo Prado. Bueno, y todos los informes técnicos le decían que no había ninguna viabilidad, y Frei, a pesar de eso, a pesar de todos los informes en contra, como decisión política lo hizo. Y Lagos admiraba mucho a Frei por eso. Pero que Frei hizo eso, el tema de Lo Prado, como se llama. El túnel de Lo Prado, si no existía como hoy día existen las maquinarias, que es todo especializado, era hecho casi a mano. Y se daba gracias, acaso se desembocaban las dos bocas y se unían porque podían fallar. Pero se hizo el tema, te digo, cuando vino el tema de la computación. Me dice Enrique de Tiñí, me dijo el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, dice que es necesario tener un computador para poder empezar a estrenar y a meter el tema de la computación dentro del sector público. Y había que comprar el computador. Y Frei tomó la decisión de hacerlo, y yo era ministro de Hacienda. Costó $1 millón, pero el computador era el porte de una pieza. Y hubo que construir una sala especial para que el computador pudiéramos instalarlo. Pero ahí empezó el tema, y luego crea la Empresa Nacional de Computación, al lado del diario Mercurio, donde se importan 12 computadores de menor tamaño, ya no era una pieza, ya había progresado la tecnología y era más que de 1 metro y 50 centímetros, más o menos. Y después, ¿no es cierto?, Frei sigue adelante con el tema de la tecnología, la transmisión satelital, y se instala la planta Longovilo, donde, ¿no es cierto?, se permite la televisión nacional. Cuando asume el gobierno Frei, la televisión estaba, las universidades, la Católica, la Chile, eran las que tenían la televisión. Pero era nada más que la tenían muy poca gente, nada más que en Santiago. Es un político visionario, un estadista. Y dijo, mire, me acuerdo que nos pidió a Juan Hamilton, a Patricio Rojas, a mí, de que hubiéramos la posibilidad de hacer toda la negociación como para poder sacar adelante el proyecto de la televisión con los franceses nuevamente. Y se instaló la televisión nacional, que unió a Chile entero, principalmente. Después se agregó algunos sectores que quedaban más aislados, pero hubo una televisión que la accedía a todo el mundo. Entonces, si tú ves todo ese tipo de cosas, es todo el tema de vivienda. Me acuerdo que hoy día hay tanta exigencia de vivienda popular. Era imposible poder dar vivienda la cantidad de lo que se requería. Me acuerdo que Frei, el intendente de ese tiempo, Sergio Saavedra, preguntó cuál es la forma de poder dar posibilidades de vivienda. Y se hace la operación sitio. La operación sitio consistía en tomar todos los sitios que estaban vacantes en lo que hoy día son las comunas de Pudahuel, Cerro Navia, Lo Prado, que era lo que llamaban la comuna de Barranca, donde habían grandes terrenos. Y se hace la operación sitio y se le da solución habitacional transitoria, pero de solución progresiva, a 100.000 personas, 100.000 familias. Se hacen 100.000 sitios de operación sitio. Y en cada sitio se entregó la urbanización básica.
y la gente se trasladaba a un lugar, a un terreno de 200 metros, donde había metido una caseta sanitaria y una media agua. O sea, desde el punto de vista logístico y por la época que usted me está hablando, no creo que haya nada análogo, ni siquiera hoy día. No. O sea, hoy día para reconstruir cuántas... Mira, fue la reforma agraria que fue tan discutida, pero era necesario el cambio social que había que producir, porque había un sector de la población chilena que estaba totalmente marginado, que eran los campesinos, que en el fondo vivían muy sujetos al servicio de los dueños de la tierra, y se propone hacerlos más propietarios. Y hoy día uno va al campo y hay mucha gente que hace recuerdo, con mucho orgullo. Hay profesionales que dicen, yo soy hijo de la reforma agraria. Muchas veces me ha tocado que me lo dicen. ¿Por qué? Porque todo ese cambio social había que hacerlo. Y si no se hacía, iba a producirse una situación de mayor tensión social. Entonces, Frei fue siempre, discúlpame que hable tanto de él, pero yo creo que los presidentes más visionarios de largo tiempo. Y además tenía una gran capacidad de formar buenos equipos, no porque yo haya pertenecido a él, sino que, mira, estaba gente como Raúl Sáez, Sergio Molina, Domingo Santamaría, Eduardo Simián, Juan Gómez Milla en educación, Ramón Valdivieso en salud, gente toda con mucha experiencia. Pero él fue un político que llegó a la presidencia de la República ya maduro, es decir, en el fondo el corolario de su vida política fue la presidencia de Chile. ¿Qué pasa hoy día? Lo traigo a hoy día, al año 2025, don Andrés, donde tenemos un presidente de la República cuyo debut en la política grande es la presidencia de la República. Esto no había ocurrido nunca en Chile. No. Allende también se consagra, lo mismo Elwin y Ricardo Lagos. En el fondo, los problemas que tenemos hoy día tienen que ver con eso, con que tenemos un presidente cuyo debut es la presidencia de la República y no cuyo cierre de vida política es la presidencia. Yo creo que efectivamente, y no por ser un crítico del gobierno, lo cual creo que por supuesto ha tenido un tiempo difícil, pero también ha habido muchos problemas. Yo creo que no estaban seguros de ser presidente, no esperaban ser presidente. El derrotar a Jadwe en la primaria le abrió la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder llegar a la presidencia, pero no tenía nada estructurado, no había equipos, es decir, ha habido mucha improvisación muchas veces. Pero usted es el menos indicado para hacer esa crítica a la juventud. Que es una vez al Papa Juan Pablo II le dijeron, pero tiene 58 años, ¿cómo lo van a hacer Papa? Bueno, pero eso es un defecto que se va a ir pasando con el tiempo, le dijeron. Entonces usted tenía 27 cuando lo hicieron ministro de Hacienda. Usted no es el más indicado para decir que la juventud no es aval de totalmente de eficiencia. Estoy totalmente de acuerdo y nuevamente cito a Frei a propósito de eso porque también fue cierto. Frei, cuando instala su gobierno en los ministerios, hubo gente toda de mayor edad. Sergio Molina tenía 35, 37 años, 38 años, pero tenía una experiencia larga desde el gobierno del presidente Ibáñez. Bueno, pero había gente como Raúl Sáez, etcétera, etcétera. Pero Frei a su vez decía, mire, hay que mezclar la experiencia con la juventud. E incluso citaba un dicho campesino que decía, mire, en vasija antigua y vino nuevo se hace el mejor vino. Bueno, ¿y acá qué pasó? Y yo creo que efectivamente, no hay que ser crítico el tema. Los jóvenes pueden participar y tienen que participar y me parece muy bien. Pero lo importante es que primero tiene que ser un equipo que reúna experiencia y la juventud, que es la que le da muchas veces vigor a los cambios, a las necesidades de avanzar con mayor... Pero a su vez la experiencia pone la moderación, ¿ah?, para ver hasta dónde se puede hacer las cosas y no atropelladamente. El propio Boris un día lo dijo, ¿ah?, que por andar más rápido no se llega más temprano. Bueno, el tema, me entiendes tú, es de que no es el tema de la juventud, ni es el tema que sea joven. Napoleón
tenía 24 años cuando fue general, ¿no? Y no por eso se va a estimar, ¿no es cierto?, que fue un personaje importante. Entonces, el tema es que es necesario que cuando haya, por supuesto, participación de jóvenes, haya a su vez experiencia y que se sepa y se tenga claro lo que se quiere hacer. Aquí muchas veces se dice una cosa y se hace otra. O se dice, después se desdice. Entonces, lo que el país ha visto, ¿no es cierto?, durante este último tiempo, es un poco eso. Y de repente se siente que no hay claridad en las decisiones que se toman. Pero al país lo que le interesa es que le vaya bien. Y yo creo que uno de los temas más importantes, precisamente eso, de poner en conversación los jóvenes con la experiencia, ¿no es cierto?, es tener capacidad también de apertura, de diálogo. Es mucho más importante muchas veces tener acuerdos que hacer enfrentamientos para buscar soluciones. Yo creo que el propio gobierno últimamente se ha dado cuenta de que es posible lograr algunas cosas, cediendo muchas veces, uno tiene que ceder en algo, pero uno puede avanzar, ¿no? Y yo en eso insisto, no hay que criticar al gobierno porque sea gente joven, sino porque es gente inepta, dice usted. Le falta experiencia. Cuénteme una cosa, ¿qué va a hacer usted en las elecciones son en noviembre, ¿no? Cuando abra la papeleta, ¿cuál es su candidato? Porque yo encuentro que la democracia cristiana siempre, desde el año 90 para acá, tuvo siempre una alternativa y abría la papeleta y encontraba siempre. Mira, pero cuando usted abre la papeleta en noviembre... Es una pregunta muy difícil, pero no te lo voy a responder tampoco. Te voy a decir lo que yo pensaba. Pero no me así que va a hacer la fila para votar en blanco, don Andrés. No. Yo te voy a decir lo que yo he dicho. El partido tomó una decisión. Apresurada. Apresurada y errónea. Yo era partidario de ir con un candidato en la primera vuelta, porque era necesario que la democracia cristiana diera a conocer su voz, diera a conocer su proyecto de futuro que quiere aportar, que es un poco lo que hicimos en tiempo del gobierno de Frei. Entonces, eso nos da la oportunidad en la campaña, nos da la oportunidad incluso de estar en la franja y tener voz propia y ver qué es lo que sucedía en la primera vuelta. Si nosotros efectivamente no lográbamos entrar a la segunda vuelta como era posible, bueno, ahí veríamos y decidiríamos qué hacemos entre los que sean el primero y el segundo. ¿Cuál es ahí discutir, ¿no es cierto?, la posibilidad de un entendimiento, un pacto? Aquí lo que pasa es que aquí hay un error. Se hacen los pactos antes de las elecciones. En otras partes del mundo se hacen las elecciones y después depende del resultado cómo se hacen los pactos. Yo creo que es más lógico lo segundo que lo primero. Acá dice que la DC se la tomó, ¿cómo se llama? El diputado Huenchumilla y la Yasna Proboste. Yo creo que casi el movimiento indigenista dentro de la DC que se tomó el partido. Yo creo que yo lo dije ya oficialmente, igual que con Eduardo Frei, que otro expresidente de la Carolina Goich, Juan Carlos Latorre y otros presidentes del partido, Enrique Kraus, dijimos que lo lógico era llevar candidato. No tenía por qué ser una gran personalidad o una persona que tuviera mucha llegada al público, porque efectivamente no teníamos un liderazgo como el que teníamos mucho tiempo. Tuvimos muchos líderes de la democracia cristiana que estaban en posición de poder competir. Hoy día, por desgracia, no teníamos el liderazgo, que en algún momento puede tenerse. Si no tenemos ese liderazgo, hay que crearlo en base a este tipo de actuaciones, llevando candidatos, haciendo programas, haciendo campaña, y luego, ¿no es cierto?, si hay segunda vuelta, definir la segunda vuelta de acuerdo con los convenios o acuerdos que hay que tomar con quien sea. Yo personalmente creo que lo peor que puede pasar en este país es este tema de que la confrontación final sea entre las dos fuerzas extremas. Usted se refiere a Janet Jara y Kast. Jara. Ahora, aquí me dicen que yo dije, y lo dijo Frei también, hijo, y lo dijo otros dirigentes, nosotros no tenemos una afinidad con el Partido Comunista. Y no porque sea comunista,
vamos a votar o no vamos a votar, sino porque no creemos en el Partido Comunista. La democracia cristiana fue creada como una alternativa al cambio social y político que propone el Partido Comunista. Entonces, yo por lo menos lo que siempre he dicho a los amigos comunistas cuando uno conversa, oye, dime en qué lugar hay un país que gobernado por el Partido Comunista muestre éxito. Por lo menos lo que yo veo, que Cuba es un fracaso, Venezuela es un fracaso, Nicaragua es un fracaso, en Chile la dictadura de Pinochet fue un fracaso. Todas las dictaduras, sean del proletariado o no del proletariado, son fracasos. Entonces, nosotros no es un problema que tengamos que votar o no votar porque va una candidata comunista, que yo creo que es una candidata que tiene todas las condiciones y tiene una persona que buena llegada, etc. Sí, no, es buena, candidata buena es una buena candidata. Pero la verdad las cosas ¿Pero por qué tanta urticaria? ¿Ustedes ya han gobernado con los comunistas? ¿Los comunistas han votado por ustedes? Volodya Teitelboim votó por Patricio Aylwin. ¿Y cuál es la urticaria que les da de repente cuando ya han sido alianza con los comunistas? No. ¿O es cuando les conviene? No, personalmente es lo que te decía al comienzo. No quedar marginado como partido de la campaña. Ser el carro de cola. ¿Y están así hoy día? Sí, nosotros somos uno entre 9, entre 10, ¿no es cierto? Yo era partidario de llevar candidatos en la primera vuelta. ¿Tenía un nombre? Sí. ¿Quién? Mira, era Alberto Undurraga, cualquier otra persona. Yo le decía, díganme quién, yo llevo cualquier demócrata cristiano. Lo que me importa es poder llegar con mi mensaje a la opinión pública a través de la campaña. Hoy día no aparecemos en la campaña, a veces nos ponen socialismo democrático, entre paréntesis, democracia cristiana. Y no es un problema de orgullo, sino que es un problema de una fuerza política. Para poder progresar y avanzar tiene que tener capacidad de llegar y penetrar en la opinión pública. Y nosotros en esta campaña somos secundones. Y además eso nos lleva, ¿no es cierto?, también claro, es el sistema electoral chileno, que nos lleva a mentir primero a la dispersión partidaria, la diáspora que se produce en los partidos cada vez peor. La gente no está de acuerdo con el partido y se va. Hay un partido que eligió 6, 7 diputados y terminó sin ningún diputado. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos que tener es una posibilidad de que el sistema electoral te permita valorizar los partidos y que los partidos tengan capacidad de poder expresarse. Yo primera cosa quería, lo hicimos nosotros el año 59, aprobamos una reforma electoral. Cada partido tiene que llevar una lista y no puede haber pacto entre partidos. Cada partido concursa con sus candidatos. Eso aplica después la cifra repartidora. Eso funcionó hasta el año que fue el golpe de Estado. Pero todo ese periodo de tiempo, mira, en Santiago se elegían, en el distrito de Santiago, el primer distrito actual, se elegían 18 diputados. La democracia cristiana llevaba 18 candidatos. Y en el fondo la primaria se hacía entre los propios candidatos. Y los comunistas llevan su propia lista, los socialistas su lista, los conservadores, ya. Se elegían 4 diputados. ¿Quiénes se elegían? Las 4 más altas mayorías metidas de esa lista. Y eso permitía mucha participación. En ese tiempo, me acuerdo del año 64, salió elegido Ricardo Ormazábal, Luis Mayra. Pero eran cabros de 20 años. 24 años, 22 años. De hecho, Mayra decía, yo me sentí más importante cuando fui presidente de la FECH que cuando fui diputado. Pero la juventud tenía una fuerza. Y además, había, ¿no es cierto?, representación de 3 o 4 mujeres en Santiago, pero había mucha más participación. Mientras que ahora no, pues ahora hay 10 cupos por elegir, 2 para los socialistas, 2 para esto, 2 para esto, 2 para esto. Entonces, claro, por supuesto se produce la dispersión. O sea, don Andrés no me dijo, me esquivó como buen y hábil político la respuesta de por quién va a votar. Mira, yo no voy a decidir nada hasta la segunda vuelta.
En la primera vuelta mi voto tiene poca importancia. Yo manifesté al partido que creía de que era un error el pacto para apoyar a Janet. Y creo que efectivamente eso va a llevar como consecuencia que la democracia cristiana perdió la oportunidad de poder haber llevado su propia voz, sin perjuicio que en la segunda vuelta hubiéramos llegado a algún acuerdo. Bueno, lo vamos a volver a entrevistar entre primera y segunda vuelta para ver qué define. ¿Quiere decir que ni Enrique Krauss convenció a su hija entonces? Porque la hija de Krauss está muy embarcada en este proyecto. Bueno, por supuesto, sí, mira, tiene toda la razón. Yo creo que uno no puede negarle la opinión. Yo soy muy respetuoso. Una de las cosas más importantes que yo he hecho en mi vida, he tratado de hacer, ¿no es cierto?, es de no descalificar al que piensa distinto que yo, sino que al contrario, tratar de entenderlo. Es lo que Maritain nos enseñó para la política, para ser demócrata cristiano. Nos enseñó la amistad cívica. La amistad cívica es fundamental. Si yo pienso distinto que un comunista, no tengo por qué considerar al comunista mi enemigo, sino que una persona que piensa distinto y poder conversar y discutir o convencernos o tratar de llegar a acuerdos. Ya me habló don Andrés del mejor presidente con el que ha trabajado que está aquí. Ahora dígame con el que más mal se ha llevado, que yo me imagino, intuyo que fue con Michelle Bachelet. ¿Lo pasó mal usted ahí en ese gobierno? ¿Lo sacaron de una manera poco decorosa? ¿Sintió que le faltaron un poco respeto a la historia? No, mira, yo personalmente no le doy esa trascendencia porque creo que cuando uno entra a un gabinete tiene que estar consciente que es por nombramiento del presidente. Pero las formas en que uno y la lo misma saca... medida, la manera de cómo se hace. Efectivamente yo sentí que fuera una definición que era injusta con respecto a mi persona. Y la razón que me dio la presidenta, yo lo entendí, en el sentido que me dijo, mira, estaban muchos problemas. Me dijo, necesitamos hacer un cambio político que tenga efectos. Y la única persona que puede producir ese efecto es que tú pediste que me dejen en libertad de acción. Yo le dije, presidente, usted tiene todo el derecho a hacerlo. Pero yo personalmente creo que no fue justo. Pero también yo creo que en la política uno debe estar dispuesto a meter a eso y a mucho más. Es verdad que ella lo llama en medio de había, para el contexto, era el primer gobierno de Michelle Bachelet, usted había estado en la campaña para llevarla a la presidencia en la segunda vuelta, había sido exitosa la campaña, y en ese minuto habían temporales en el país, no recuerdo en qué, pero en la zona sur. Sí. ¿Y usted iba a dar un informe de eso cuando le dicen, hasta acá nomás, muchas gracias? Fue muy sorpresivo. Yo cuando hubo ese día que se hizo el cambio de gabinete, yo había hablado con la presidenta en la mañana y íbamos que iba a juntarnos en la tarde para continuar, porque yo le estaba dando una cuenta de las cosas que veía que había que hacer con motivo de los temporales que se habían producido en la zona sur, incluso había algunos muertos. Y llegó, como te digo, muy sorpresa, porque yo quedé a las 5 de la tarde juntarme con ella y para conversar. Y yo sabía que había cambio de gabinete, pero que no me incluía a mí. Y cuando llegué a hablar con ella me explicó esto, lo que les dije, que necesitaba hacer este cambio político. Pero efectivamente la vi bastante turbada en hacerlo. Y yo creí que no correspondía, pero no le iba a decir, mire, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Creo que sencillamente tomé mis cosas y me fui. Y no yo fui muy leal con el proyecto de la concertación, porque no fui con una pataleta, no, al contrario, seguí apoyando al gobierno y después en el segundo gobierno lo apoyé con toda mi fuerza, metí todo desde el Senado. Y bueno, y la política es así. Hoy día puede estar uno en la cresta de la ola y al día siguiente en la calle. Y no hacerse más cuestión que esa. Ahora yo volví al Senado a vuelta de cacho, elegido senador por Maule, y continué mi tarea. Usted hizo lo que quiso en política, don Andrés. Salvo la presidencia de la República,
Todo lo demás lo hizo. A usted le atribuyen la famosa frase odiada por el Frente Amplio de la cocina. Eso lo inventó usted. Yo creo que espero que con el tiempo se entienda, ¿no es cierto?, que lo que he dicho tengo toda la razón. Si aquí todo el tiempo se está conversando, Cocinando. o cocinando, como se quiera, porque es necesario. Ahora, cuando tú haces una negociación, por lo menos lo que yo he aprendido, no la puedes hacer en la plaza pública. Muchas veces no se puede hacer en voz alta. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú tienes que entenderte primero con el otro, como para poder dar el paso para hacer los dos juntos el mismo camino. Entonces, esto de la cocina, más que nada, en el sentido de que hay que estar siempre dispuesto a conversar y a acceder. Pero sí, la reforma previsional, ¿cómo se hizo? La última. Con cocina, pues. Parece que Janet Jara fue a comer a la casa o a la cocina de Salaquet como 3 veces. No, pero por supuesto, y después está bien hecho que haya conversación, que haya apertura, que haya tu manera de que el otro te apoye o te entienda a ti o te ponga ideas que tú creas que... Pero usted fue un gran negociador de cosas que parecían impensables. Por ejemplo, yo recuerdo haberlo reporteado en el Congreso cuando usted era presidente del Senado. Usted negoció nada más y nada menos que con Pinochet eliminar el 11 de septiembre como un feriado. ¿Se acuerda de eso? Bueno, ¿Cómo fue convencer a Pinochet de su fecha emblemática fuera eliminada del rojo en el calendario? Efectivamente, pero no lo hice en la sala del Senado. Cuénteme cómo lo hizo. Se produjo, por supuesto, los elementos necesarios, porque había un proyecto de ley y había varias veces intentado eliminar la festividad del 11 de septiembre, que era una fecha que dividía a los chilenos, y un proyecto que pasó por la Cámara de Diputados, se dio la mayoría y llegó al Senado. Y yo no tenía mayoría en el Senado, no había mayoría en el Senado. Yo nunca tuve mayoría en el Senado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Vino la discusión. Y por supuesto Pinochet, todos los senadores institucionales y la gente de la oposición estaba en contra, o estaba tratando de impedir que se aprobara. Y se hace la discusión, duró hasta las 10 de la noche, y yo vi que había un senador del designado Aburto, que representaba la Corte Suprema, que dio la ventana para decir que él estaría dispuesto a votar. Yo necesitaba 2 votos. 2 nomás. 2 votos. Ya tenía al Supremo. Y yo dije, mire, aquí se está abriendo la ventana. Y después escuché a Carlos Ominami y a Sergio Vitar, que dijeron que por qué no hacíamos una transacción. Suprimíamos el 11 y establecíamos el primer lunes de septiembre como el Día de la Reconciliación. Acá también. Entonces, yo saqué la cuenta, que si votaba, empataba. Y que empatando, el proyecto se estimaba rechazado. Entonces tomé la campaña y cerré la sesión, hasta el día de mañana. Y a la mañana siguiente, temprano, me llama Ignacio Pérez y me dice, senador por Coquimbo, y me dice, mire, el jefe quiere hablar contigo. ¿Quién es el jefe? General Pinochet. Bueno, le decían el jefe, los otros senadores de Renovación Nacional. Entonces le dije, bueno, ¿cuál es el problema? Yo siempre tengo abierta mi oficina. Para usted, quien sea, sobre todo el senador, no tengo por qué hacer diferencia. Si quiere ir a verme, que me vaya a ver a las 12. Bueno, yo llegó a las 12 y estaba la prensa toda llena y primera vez que veían subir a este caballero a mi oficina. Lo hice pasar y lo saludamos, lo sentamos. Y entonces Pinochet me dice, por abreviar, me dice, mire, presidente, yo tengo mucha estimación por usted, me dijo, usted es tan caballero, me dijo, como socarrón que era, güey, y quisiera llegar a un acuerdo con usted. ¿Por qué no
postergamos la votación hasta después del 18 y celebramos este último 11 de septiembre. Y después del 18, los dos presentamos un proyecto de ley suprimiendo el 11. Entonces yo le dije, mire, usted es general, no sé, y usted sabe mucho de guerra. He leído, he escuchado que usted lee mucho. ¿Cómo se ganan las batallas? Entonces me dijo, bueno, por sorpresa, pues me dijo, bueno, por eso mismo vamos a votar hoy día. Entonces me dice, mire, pero usted no me encuentra razón. Por último, celebremos este último 11 de septiembre. Mire, no, le dije, yo voy a votar. Vamos a votar hoy día, cualquiera que sea el resultado. Y yo creo que puedo ganarle, puedo apoyar. Pues sería mucho mejor que pareciéramos una cosa de cobarde como una. Entonces ahí me dice, ¿y usted manda a su gente? Pero por supuesto, le dije yo. No es que manden, sino que estamos de acuerdo, le dije. Y usted, le dije, ¿mandan? Sí, me dijo, yo dispongo todos los votos de la Renovación Nacional y la UDI y de los designados. Ah, de la mitad del Congreso. Entonces le dije, mire, muy bien, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Llegamos a un acuerdo y suprimamos el 11 de septiembre como un acuerdo y firmemos un documento. Usted nombra una persona, yo nombro otra para que saquen la firma y usted y yo firmamos al final. Ya, pues, usted se encarga de esto, que allá, yo voy a citarle, dije, a las 3 de la tarde. Bueno, yo llamé a mi gente, yo había hablado ya con él. Y por supuesto todos firmaron. Y Pinochet también, firmaron todos. Y la operación la hizo Sergio Fernández por ahí. Bueno, y a las 3 de la tarde llegamos a la sesión y Pinochet no aparecía. Y estaba la expectativa, porque todo el mundo en las tribunas, aquí, que cómo se iba a votar esto. Y yo llamo a uno de los funcionarios del Senado que está en la sala, le digo, mire, ubíqueme al presidente, al senador Pinochet, que estamos empezando la sesión, que necesito que venga. Bueno, fue y volvió y me dijo, mire, está comiéndose un sándwich y dice que llega en 5 minutos. En el fondo era un poco para llamar más la atención al llegar al final. Bueno. Y llegó y se instaló en su puesto, que era el fondo. Y Hernán Larraín le lleva el documento para la firma, y yo ya lo había firmado. Y Pinochet lo pesca y lo firma, lo pesca en su mano, en vez de mandármelo, sino que yo vi inmediatamente el peligro. Avanzó con el papel en la mano y pasó frente a los socialistas y el PPD con el papel en la mano como diciéndole, ¿quién manda aquí? ¿No sé? Yo me doy cuenta de esto y me levanto de mi silla y me pongo al inicio de la tarima, que hay una escala para subir, me puse ahí para recibir el papel y no en la... Y llegó Pinochet y me entregó el papel. Yo me doy vuelta, no me preocupé más de él, y me fui a mi asiento y me senté cuando veo que la gente empieza a meter esto, a murmurar y todo. Y veo y miro para atrás y tenía a Pinochet parado como decano. Yo dije, esta cosa se fue al diablo, porque la gente va a reaccionar negativamente. Pero todo buscó la foto. Y Mario Río, que era el vicepresidente, que es Renovación Nacional, se paró y le dio el asiento al lado mío. Y yo dije, aquí se acabó el tema. Y le hice una seña a Hernán Larraín para que lo sacara del lugar. Y Hernán Larraín subió al estrado y sacó a Pinochet de la presidencia La foto estaba. y se lo llevó al asiento. Y ahí se produjo la votación y suprimimos el día 11 de septiembre y instalamos el día de la reconciliación el primer lunes de septiembre, que duró solo un año. Un año duró porque al año sencillamente se suprimió. Bueno, mira, yo nunca perdí una votación en el Senado, siendo presidente del Senado.
siempre estuve preocupado, sobre todo en las cosas esenciales, pues algunas votaciones de algunos artículos, pero siempre preocupado, ¿no es cierto?, que buscar entendimiento, siempre tuve mucha colaboración, tanto por supuesto, la concertación, los parlamentarios, y también de algunos senadores institucionales, y algunos senadores metidos también de la propia derecha. Y tuve siempre una relación muy, muy abierta, nunca tuve un problema. Al contrario, siempre me manifestaron, y tuvimos siempre una virtud, que las cosas las tratábamos primero en comité. Los senadores se reúnen, tienen un comité. Y el jefe de comité, yo me reunía con los jefes de comité y acordábamos los temas y la gente cumplía, había mucho más colaboración. Nunca yo tuve un problema, esto que alguien me dijera, pucha, votaste al revés, que no hiciste las cosas que tenías que hacer. No. Entonces para mí no es un defecto. Usted habló de Pinochet. A propósito de Pinochet, ustedes, me refiero al gobierno demócrata cristiano, le dio su primer cargo político a Pinochet, que fue intendente de Iquique. Bueno, él subrogó. Lo nombró Frei, él se jactaba de eso. Él era el general de división que estaba a cargo en Arica. Y cuando pedía permiso, el intendente dejaba subrogante al general Pinochet. Y efectivamente me tituló ahí y tuvimos un primer encuentro. ¿Ahí lo conoció usted en Iquique? No creo que haya conocido, sino que lo vi. Pero ese día, yo fui un día a Arica, a Iquique y Arica, con Frei, acompañando a Frei con Alejandro Ale. Hicimos toda una serie de actividades metidas. Y dentro de eso, Frei, yo entendí que no lo incluía, organizó una comida en que invitó a Pinochet. Y nosotros con Alejandro Ale no nos dimos por invitados, porque no entendimos que no hubo mala intención, sino que llegamos y ya estaban comiendo. Entonces yo le dije a Alejandro Ale, mira, sentémonos en una mesa acá, y comamos acá, le dije, bueno, y Pinochet la primera vez que me topé con él. Después de esto, o sea, después del golpe, del exilio. En el gobierno de Patricio Aylwin, y Gabriel Valdera, el presidente del Senado, y nos pidió a varios senadores que lo acompañáramos a un almuerzo que daba Pinochet en el club militar ahí en Locurro. Bueno, y estimamos que era bueno ir. Y yo llegué al club militar ahí, en el auto con mi chofer, y había como 3 generales recibiéndome, o 4. Una cosa muy excepcional, porque no tenía por qué tanto. Bueno, y me llevaron al salón donde estábamos haciendo la previa para entrar a almorzar, y aparece Pinochet y se dirige donde estaba yo, después que saludó a alguno, y me saluda y me dice, ¿cómo están? Miren, usted tiene que entender cómo estoy. Complicado, le dije, porque usted me echó del país, y uno no se siente con mucha tranquilidad. Entonces él me dice, bueno, me dijo, ¿y usted no se acuerda que usted no me acompañó en una comida que dio el presidente Rey en esta fecha? Pues yo dije, bueno, mire, efectivamente, pero no fue nada intencional. Pero él se acordó de eso. Pero la verdad, la cosa que Pinochet era una persona muy, no sé, una persona que muy sui generis, porque era una persona muy casurra, ¿no? Y era una persona bastante ¿Bruta? Dura. Y en el Senado era una ovejita. Mira, yo cuando fui elegido presidente, él asumió como un senador institucional. Y yo hice un discurso como presidente del Senado, inaugural. Y le dije ahí,
que yo era demócrata hasta que me doliera, que por lo tanto él podía estar seguro que yo iba a hacerle respetar sus derechos. Entonces él siempre se portó muy tranquilo en el Parlamento. Y siempre iba, cada vez que no iba, avisaba por teléfono que no iba a ir, cosa que no hace ningún senador, porque no corresponde tampoco. Pero él llegaba, nunca hablaba. Además, tuvimos la precaución de colocarlo debajo de la Claro, para que no le tiren cosas. De arriba, para que no le llegara ninguna cosa. O sea, pero cuando se fue al viaje famoso a Inglaterra, habló conmigo. Me dijo, mire, me voy a Inglaterra. Y en la columna era, ¿no? En la columna. Yo le dije, mire, no, usted no debe viajar. Usted lo pueden detener en cualquier parte. ¿En serio? Sí. Esto sí que es inédito, No, nunca lo dije. Usted tiene... No, me dijo, mire, yo voy con pasaporte diplomático con protección diplomática. Y yo allá no tengo problema con la Margaret Thatcher, metí todo el asunto. Y voy, porque tengo que operarme. Tengo el problema en la columna y me han recomendado irme. Me dije, mire, usted toma le dije un riesgo. Porque usted puede el avión, decir que llega a Londres, pero todo el mundo tenga un problema de que tenga que bajarse en Bogotá, no sé dónde, tenga que parar el avión porque pasó cualquier cosa. O lo desvía, no sé lo que pase. Usted está con orden internacional. Usted está con un problema. Entonces él me dijo, mire, no tengo problema, me dijo ya. Incluso le dije yo, mire, ya que se va a ir, un hermano mío se había operado la columna en Francia. Le dije, mire, allá hay un médico, fulano, que es muy capaz, le dije. Y supe después que Garzón se impuso de que estaba Pinochet en Londres porque pidió visa para entrar a Francia. Yo creo que en el fondo puede haber estado pensando ir a ver, este médico que usted le recomendó que había operado u otro especialista. Que había operado a su hermano. A su hermano Adolfo. Javier. Javier. Bueno, pero él, en ese sentido, él se sentía muy seguro. Y por supuesto, que él le gustaba viajar, porque nunca había podido viajar. No, pues, mientras fue, claro que no. Oiga, pero escúcheme, y usted ahí se despide de Pinochet, hoy está tan interesante, yo sé que ya me he pasado el tiempo, voy a tener que hacer otra entrevista, porque hay 500 temas con usted, pero solo para cerrar esto, usted ahí lo despide de Pinochet, no lo volvió a ver nunca más. No, nunca más, porque efectivamente, no, sí, lo vi después. Porque después que volvió. Cuando él vuelve y se produce el ingreso a Chile, él trata de volver al Senado. Mientras se estaba haciendo, y la Corte Suprema había declarado que no procedía la querella en contra de Pinochet, sí, porque estaba en una situación de demencia senil, que era la causal por la cual Strauss había dejado sin efecto la prohibición de volver a Chile. Y yo dije que no podía volver, porque no tenía posibilidad. Y hablé con el general Cheire, que era el comandante en jefe del ejército. Le dije, mire, es imposible que el general Pinochet se sienta de nuevo aquí en el Senado. Porque ¿cómo voy a tener yo un senador que está siendo declarado demente, con demencia senil? Voy a dejarlo que ejerza el cargo del senador. Mire, si es necesario ir al Tribunal Constitucional a pedir que me den la respuesta si procede o no procede. Entonces Cheire me dice, él me encontró yo razón. Me dijo, mire, si el tema es un problema de la familia, está también muy dura en el sentido que se siente ofendida porque al general Pinochet lo han tratado mal, etc. Le dije, mire, todo lo que usted quiera, le dije, pero aquí yo por lo menos usted tiene que darse cuenta que yo no puedo dejar que
a pesar que tiene su derecho, si él llega acá yo no puedo negarle el derecho, pero si yo voy a intentar un reclamo ante el Tribunal Constitucional. Y entonces Cheire me tomó la razón, conversó con la familia. Entonces Pinochet dijo, mire, me dijo, me llamo Cheire, mire, el general Pinochet dice que no tiene problema siempre que usted vaya a tomar té a su casa y le entrega la renuncia. Entonces yo le dije, mire, general, por ningún motivo. Yo como presidente del Senado, por mi propia condición, no puedo someterme a una cosa de ese tipo. Si el general Pinochet quiere traerme la renuncia, le pongo incluso cualquier cosa si tiene que entrar en silla de ruedas, para que llegue aquí y me deposite la... O si no, mando al secretario del Senado, para que él reciba la... Bueno, el Pinochet no aceptaba. Entonces Cheire me dice, mire, a ver qué soluciones podemos tener. Él siguió, parece, trabajando haciendo... Y llegamos a la conclusión que el cardenal Errázuriz propusiéramos al cardenal Errázuriz para que él fuera a recibir la renuncia. Y como Pinochet se había vuelto medio pechoño en el tiempo que había sido dictador, dijo que estaba de acuerdo. Y el cardenal Errázuriz fue a la casa de Pinochet, recibió la renuncia, y él me la llevó al Senado y le dimos curso. ¿Y por qué eso nunca se supo en su minuto? ¿Nunca se vio al cardenal llevando? Porque no quería. En el fondo él quería que fuera yo. Porque o sea, que igual le tenía como un cariño, a pesar, seguro que porque lo había exiliado. Era una manera de decir que él es más importante, que yo iba... No, él entendía las cosas en forma distinta a lo que corresponde, en el sentido que él creía que eso irse a tomar té con él, ¿me entiendes? Tú bastaba para llegar a un acuerdo. Entonces yo fui muy duro en eso, muy sentido. Y nos comunicábamos por teléfono. Conversamos varias veces por teléfono por este tema. Hasta cuando él acepta, ¿me entiendes? Entonces Pinochet era una persona que realmente tenía una concepción, ¿me entiendes? De autoritario, de que, bueno, yo creo que la historia sabe lo que fue. Oiga, ¿y Allende? ¿Frívolo? Sí, no, Allende... No, mira, Allende no lo califico como tal. Yo fui opositor a él y como tal creo que fui opositor. Pero lo trataban súper mal a usted porque usted era el hombre encargado de la plata, sí, lo culpaban de todo. Pero él siempre fue muy respetuoso. Cuando era presidente del Senado, Salvador Allende, yo asumí como ministro de Hacienda. Y Allende cuando la Inés, mi señora, tuvo la cuarta hija, la Claudia, y yo fue a la clínica y yo estaba en el Senado, en plena sesión del Senado. Y me pasaron un papel diciendo que mi señora la habían llevado con urgencia a la clínica porque iba a tenía un parto complejo. Y el mismo papel se lo pasaron a Allende, el Ujier, como para avisar. Entonces, Allende, yo no reaccioné, porque dije, voy a ver qué es lo que pasa, pero no voy a no voy a irme a la sala, estábamos en plena discusión del... A pesar de que estaban haciendo su hija. Porque estábamos discutiendo la ley de reajuste de sueldo y salario, que era la que había provocado la salida de 2 ministros de Hacienda. Bueno, y Allende, él, por propia iniciativa, tomó la campanilla y pidió suspender la sesión para que el ministro de Hacienda fuera a atender a su mujer, que estaba en este momento, un momento crítico en la clínica. Que estaba pariendo en ese minuto. Y suspendió la sesión. O sea, habían gestos republicanos. No, y con él yo me entendí muchas veces, cuando estábamos en el Senado, como también me entendí con gente del senadores del Partido Comunista, había mucha convivencia entre los parlamentarios. Nunca creo que le pregunté, don Andrés, el 11 mismo usted ¿dónde estaba? ¿Ah? El 11 mismo de septiembre, ¿dónde estaba usted? Santiago. ¿En qué parte físicamente?
Mira, yo estaba en mi casa, ¿En Espós, en en Vitacura? Espos, no, en Nueva Costanera. Y ya había rumores que iba a haber golpe, no iba a haber golpe, y el partido había organizado un sistema de anunciar o avisar si se producía el golpe, porque no sabíamos si el golpe venía por el lado de la izquierda o la derecha. Pero había un comedillo todo el día, conversaciones esos días, me decía que venía el golpe, venía el golpe. Y yo estaba en mi casa, y esa noche incluso fueron a verme unos dirigentes del Salvador, del Mineral de Salvador, para saber qué es lo que estaba pasando, Yo les pedí que se fueran al Salvador, porque sabía que había este rumor de que había un golpe. Yo no le dije nada a mi señora, me acuerdo, esa noche me acosté, dormí perfectamente y a las 7 de la mañana cuando suena el teléfono yo dije, aquí fue. Y le dije a mi señora, te apuesto que es el golpe, había golpe. Abrí el teléfono y la persona por el otro lado me dice, mira, hay que cumplir las instrucciones del partido, y usted tiene que irse rápidamente al lugar donde está indicado. Y tomé mis cosas, mis hijas y todo, me fui a la casa de un amigo que habíamos sindicado como la casa en la cual nos íbamos a refugiar. Pero, porque no sabíamos si el golpe era de la izquierda o la derecha. así, ¿ah? ¿Y qué, esa persona no se puede saber quién le avisó a usted? No, porque era Era un anónimo. Del partido. ¿Y usted se fue con sus hijas? Sí, Ahí estuvo todo el día? ¿Cuándo se enteró que Allende había muerto? Como 5 días. 5 días en esa casa. ¿Se imaginó claro, que...? Mientras tanto nos reunimos clandestinamente el día 12 o 13. Nos reunimos ahí en Pocuro con Vespucio, donde está la iglesia, una iglesia ahí, San Pedro, me acuerdo, de Pocuro. Y el curita nos prestó la sacristía. Y ahí me estuvo Renán Fuentealba, estaba yo, Jaime Castillo, un grupo de gente, que estábamos en la directiva, y nos fuimos a la casa de que era el presidente del Senado, ¿cómo se llamaba? Bueno, Sangüesa. Y ahí hicimos la primera reunión, para ver qué cosas había que tomar. Y de ahí después volví a mi casa. Y ahí esperamos en la casa, el tiempo que... ¿Por qué usted no está entre los que firmaron la carta famosa? Nunca me pidieron nada. ¿No era porque usted estaba más de acuerdo con el golpe yo no es que esté de acuerdo con el golpe, yo estaba en la tesis apoyando la directiva de Elwin y don Eduardo Frei. Ya, porque estaban más con el golpe que Renán Fuentealba. Claro, ellos estaban en una línea de creer de que el golpe podía ser transitorio y que iba a volverse la democracia. Bueno, un poco la mentira que hizo Pinochet desde el comienzo. Pero la verdad es las cosas que en los 13, yo creo que en el fondo expresaron lo mismo, pero fueron más previsores que los que no firmaron. Porque ellos predijeron una dictadura de largo tiempo. Y nosotros, yo personalmente, creí que iba a ser de mucho menos tiempo que era necesario buscar las condiciones para retornar la democracia. Pero al poco tiempo... Fueron más ingenuos ustedes. ¿Ah? Ustedes, Patricio Elwin, Eduardo Frei, ustedes fueron más ingenuos a lo mejor que Bernardo Leyton y Renán Fuentealba. Claro, yo personalmente que ellos tuvieron más lucidez sobre lo que podía pasar y cómo iba a ser realmente esta intervención, el golpe militar. Ahora, nosotros yo al poco tiempo, hubo gente nuestra que participó en el gobierno. Yo fui contrario a participar. Y también te digo, otro directivo, el propio Patricio Elwin trató. Pero la definición total de la gente nuestra fue alrededor de octubre, noviembre, después de una conversación que se tuvo con Bonilla, que era el ministro del Interior, que era el que más garantía nos daba. Es que él tú mismo te dio claridad que aquí no había ningún arreglo, y cuando fue Elwin y el senador Holguín a una reunión con la Junta, volvieron aterrados, porque Merino
Cuando se sentó en la mesa, puso la pistola arriba de la mesa. Y Elwin ahí Y los trataron pésimo. Y entonces volvieron, ya el proceso metiste un otro de entrar a la oposición fue claro, y además ya se sabía de algunos hechos graves de gente fusilada y gente que había sido golpeado, que estaba siendo golpeado. Entonces ahí ya, ahora, pero yo insisto que los 13, los reconozco hidalgamente, tuvieron una visión mucho más de tiempo largo y mucho más de mayor sentido político. Oiga, don Andrés, ¿sabe? Es tremendo porque hay una cantidad de cosas que quedan pendientes. Yo le voy a dar la mano, lo comprometo, a otra, porque me quedaron 500 temas en el tintero. Hablé de todos los presidentes, no hemos hablado de todas las relaciones, de la larga vida política de servicio público de más de 70 años que ha tenido Andrés Saldívar. No me habló, por ejemplo, él es sobreviviente de 2 accidentes aéreos. Yo pensé que era uno nomás. Se cayó el avión cuando venía, el avión LAN, de Buenos Aires para acá, y después haciendo campaña, el otro avión se cayó en Chiloé. Son historias que no se pueden perder, así que dejamos comprometido este podcast para un próximo encuentro con Andrés Saldívar Larraín. Gracias por haber venido, don Andrés, y gracias por haber traído este libro. Gracias, Claudio. Y dejamos anécdotas guardadas, muchas. Gracias, Claudio. Y además, agradecer, ¿no es cierto?, lo que nos han tratado tan bien aquí. En el Pello, sí. ¿Le gustó lo que comió? Realmente... Fue un congrio. No hablamos de Neruda a propósito de Caldillo Congrio. Neruda. No, porque van a decir que estoy con los comunistas que tienen el congrio frito. No, pero tiene una anécdota de él con Pablo Neruda gloriosa que tiene que ver con los mascarones de proa, pero lo vamos a dejar pendiente eso para un nuevo podcast. Bueno, hay que recomendar el restaurante Pello, digo, yo realmente me voy muy satisfecho. Le vamos a sacar una cuña por el Pello, pero eso aparte. Gracias.